La última invitación, capítulo 8, la hora del juicio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelen contra el Evangelio de Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. Podríamos continuar así, presentando un texto bíblico tras otro, que hablan de Dios como un Dios de juicio, y que nos dan la seguridad que proviene del cielo de que la injusticia y el mal en la tierra algún día serán llevados a juicio y castigados. El concepto del juicio divino impregna las Escrituras. No ha habido un único juicio amplio que repare todas las ofensas, castigue todos los males y recompense toda bondad. En cambio, los juicios de Dios han sido eventos sucesivos que dependen del tiempo, el lugar y las circunstancias, y de sus juicios en el pasado podemos aprender sobre el juicio en la actualidad y en el futuro. Desde el primer juicio, en el que Dios juzgó a Adán y Eva después de la caída, pasando por el diluvio mundial, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída de la antigua Babilonia, hasta la declaración de juicio en el mensaje del primer ángel y el juicio final en el fin de los tiempos, la Biblia revela la realidad de los juicios de Dios. Una descripción poderosa y especialmente relevante de los juicios divinos se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 7, el profeta tuvo un sueño profético en el que se le mostró 4 bestias que surgían del mar, en el versículo 3. Cada una de estas bestias simboliza un imperio mundial, versículo 17, que surgiría y luego desaparecería en la historia antigua hasta llegar a un gran juicio en el cielo, que luego da lugar al reino eterno de Dios. El punto principal del sueño profético es mostrar que estos 4 reinos terrenales y transitorios son seguidos en última instancia por el reino eterno de Dios. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Versículos 17 y 18. Estos 4 reinos terrenales o imperios han sido identificados desde hace mucho tiempo como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma, el imperio final, que permanece hasta el fin de este mundo actual. La Roma de la República y luego de los Césares fue la fase de Roma que surgió inmediatamente después de la antigua Grecia. Sin embargo, Roma, este cuarto poder, todavía existe hoy, tal como lo predijo la profecía, ya que continúa hasta el fin del mundo, pero ahora en la fase papal. De hecho, la cuarta bestia había sido descrita con ciertas características que encajan muy bien con la Roma medieval, que lamentablemente incluye una severa persecución. En diferentes partes del capítulo, se describe un juicio celestial en el tiempo del fin que conduce al reino eterno, al que la Biblia llama un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, y se puede ver también Isaías 65, versículo 17, capítulo 66 y versículo 22, y 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. La primera referencia al juicio dice así: observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. El anciano, uno de los nombres de Dios, tronos, libros abiertos, sesión del tribunal. Está claro que una escena del juicio cósmico se está desarrollando ante todos estos otros seres celestiales. Considerando lo que ya hemos visto acerca del conflicto cósmico y el interés de los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, esto no debería sorprendernos. Efesios capítulo 3, versículo 10. Este mismo juicio se describe más tarde en las siguientes palabras: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. El anciano está ahora con el Hijo del Hombre, un término que Jesús usa una y otra vez en el Nuevo Testamento para referirse a sí mismo.
en algún tipo de evento celestial, otra descripción del juicio que conduce directamente al reino eterno de Dios. Otra imagen de este mismo juicio, aunque habla primero de los eventos que suceden aquí en la tierra, dice: hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Daniel capítulo 7, versículos 22, 26 y 27. Nota: el juicio es realizado en favor del pueblo de Dios. Tendemos a pensar en un juicio como algo malo, algo que conduce al castigo, que en muchos casos es cierto. Pero en este caso, al menos para los santos, un término bíblico para el pueblo de Dios, que no tiene nada que ver con el concepto popular de santos canonizados, el juicio se hace a su favor. Sin embargo, ¿cómo puede suceder esto? ¿No hemos sido todos considerados pecadores? ¿No somos conscientes de lo malo que somos? La Biblia dice: nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Romanos capítulo 3, versículos 11 al 18. ¿Cómo es posible entonces que cualquiera de nosotros, incluidos los santos en juicio, con los libros abiertos, puede estar de pie ante un Dios que conoce cada pensamiento malo, cada acto oculto, todas esas cosas que hicimos en secreto y que nunca quisiéramos que fueran reveladas? Solo gracias al Evangelio eterno. Protegidos. No es una coincidencia que el Evangelio y el juicio aparezcan juntos. Por muy buenas que sean las buenas nuevas del Evangelio, tiene más sentido cuando se asocia con el juicio. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza en el juicio es el Evangelio, es decir, la justicia de Cristo, aceptada por el Padre como si fuera nuestra en el momento que nos la apropiemos por fe. No debemos temer la condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay condena ahora, y ciertamente tampoco en el juicio. ¿Es porque no tenemos pecado? No. La verdadera razón es porque Jesús no pecó, y su historial se acredita como si fuera nuestro. Por esa razón, el juicio en Daniel 7 se hace en favor de su pueblo santo. Como el ladrón en la cruz, fueron cubiertos por la justicia de Cristo. O como explicó Pablo, somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Justificado independientemente de las obras de la ley? Claro que sí. La ley, tan santa, justa y buena como es, Romanos 7:12, solo señala el pecado, pero no puede expiarlo. La ley es como un espejo, te muestra exactamente dónde están tus manchas. Pero no importa cuánto tiempo o con qué frecuencia te mires al espejo, eso no te puede eliminar las imperfecciones. La ley revela el pecado, pero no ofrece poder para vencerlo o perdonarlo. Por eso necesitamos el Evangelio. Una gran expresión de la ley y el juicio de Dios se puede encontrar en el santuario del Antiguo Testamento y más tarde en el Templo de Jerusalén, el centro de adoración del antiguo Israel. Este es el mismo templo que Jesús purificó de aquellos que habían profanado los terrenos sagrados con su comercio desenfrenado y explotador. Allí el pueblo de Israel aprendió sobre el plan de salvación, el Evangelio eterno. La parte central de los ritos del santuario correspondía a los sacrificios de animales, corderos, becerros y cabras. Cada uno de ellos era un símbolo, un tipo, una mini profecía de la muerte de Jesús en la cruz, al igual que de su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Por eso, al presentar a Jesús por primera vez, Juan el Bautista exclamó: «¡Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!» Juan capítulo 1, versículo 29. En lugar de que cada pecador pereciera por su propio pecado, el Cordero, símbolo de Jesús, moría en lugar del pecador. Jesús en la cruz lo hizo en nuestro lugar. Y esta gran verdad era proclamada en símbolos en el templo. El templo también tenía 2 compartimentos, y aunque todos los días se llevaba la sangre expiatoria de los animales sacrificados al primer compartimento, una vez al año, la sangre de los sacrificios se llevaba al segundo, el compartimento interior, en un ritual conocido como Yom Kippur, el día de la expiación. Ver en Levítico capítulo 16. Este era el día del juicio, una buena noticia para los hijos de Israel, porque aunque habían pecado, sus pecados serán perdonados, purificados y limpiados por la sangre derramada. Por lo tanto, podían comparecer como justos ante Dios en ese juicio.
Esta ceremonia anual tenía lugar a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Levítico 16, versículo 16. Es decir, habían pecado, y ese era el día de rendir cuentas por esos pecados. Sin embargo, ese día era el Yom Kippur, el día de la expiación. La expiación tiene que ver con perdonar a los pecadores, no con condenarlos. Este perdón solamente puede provenir de la sangre, no de la ley. Aunque dentro del segundo departamento del santuario, en el Arca del Pacto, ver en Números 10:33, Deuteronomio 10:3 y Deuteronomio 31:26, estaban las tablas de piedra, los 10 mandamientos, que mostraban a Israel su obligación sagrada de guardar la ley, la expiación no sucedía a causa de la ley, sino a pesar de ella. La ley que el pueblo había transgredido a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas, los habría condenado si no fuera por la sangre. Después, el sumo sacerdote tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo, y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí, rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Levítico capítulo 16, 14 y 15. El propiciatorio era la tapa de oro que cubría el arca del pacto. Esta, a su vez, contenía los 10 mandamientos. La sangre rociada allí sobre el propiciatorio simboliza la sangre de Jesús, quien expió la transgresión de los 10 mandamientos. En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. Este era un día solemne, el día del juicio, y el pueblo debía negarse a sí mismo, es decir, era un día de arrepentimiento, de examen de conciencia, de darse cuenta de sus defectos. Los israelitas dependían de la sangre no solo para que sus pecados fueran perdonados, sino también para ser limpiados de ellos. Desde la muerte del animal hasta el sacerdote que rocía la sangre en el santuario, todo prefigura el Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, en el que Jesús es primero el sacrificio y luego el sumo sacerdote. Todo un libro del Nuevo Testamento, Hebreos, explica explícitamente que el santuario terrenal era un modelo, un símbolo del santuario celestial, en el que Jesús, después de derramar su sangre en la cruz, simbolizada por sacrificios de animales, ahora ministra como nuestro sumo sacerdote. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y así como el sacerdote terrenal intercedía por los pecadores al llevar la sangre al santuario, Jesús, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Nota el tema aquí. Cristo está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Está ante la presencia de Dios por nosotros. Él aboga por nosotros. Por eso, ahora, en el tiempo de este juicio, porque la hora de su juicio ha llegado, tenemos la seguridad de la salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, como nuestro sacrificio, y lo que Él hace por nosotros ahora en el santuario celestial, como nuestro sumo sacerdote. De nuevo, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. Y a causa de esa intercesión por nosotros, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Romanos 8, capítulo 1.
Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación ahora, ni tampoco en el juicio. De hecho, el mensaje del primer ángel acerca del juicio ocurre en el contexto del día de la expiación. Aunque el libro Apocalipsis está lleno de imágenes del santuario terrenal, no mucho antes de que se desarrollen los eventos descritos en el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 11, versículo 19 declara: Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. El templo es el santuario, y el arca del pacto, en el segundo departamento, contenía los 10 mandamientos. La única ocasión en la que el sumo sacerdote entraba en el segundo departamento era en el día de la expiación, el día del juicio. Por lo tanto, lo que nos dice el mensaje del primer ángel es que sí, la hora de su juicio ha llegado, y por eso, aunque su pueblo necesita temer a Dios y darle gloria, lo hace con la seguridad de vida eterna en Jesús, prometida por el Evangelio eterno, la promesa que es de ellos por la fe. ¿Existe alguna otra forma? Nuevo tiempo.